Los huesos del tórax son 12 vértebras torácicas, 12 pares de costillas y el esternón. Los cartílagos costales conectan a 10 pares de costillas con el esternón. Todas las costillas se doblan inferiormente desde la espalda hacia el frente. Desde la tercera costilla a la séptima se engrosa más el tórax y después de estas se vuelve a engrosar todavía un poco más y las costillas se vuelven cada vez más cortas. El esternón se divide en tres. En orden cefalocaudal sus partes son el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. El esternón también se mueve, ya que tiene cartílago entre el manubrio y el cuerpo. El primer cartílago costal se articula con el manubrio y el segundo cartílago entre el manubrio y el cuerpo. Todos los demás cartílagos solo con el cuerpo. Las articulaciones entre cartílago y costilla se llaman costocondrales. Los 4 cartílagos costales inferiores de la costilla número 7 a la 10ª se unen al arco costal de manera que llega al esternón como si fuera un solo cartílago. Mientras que las costillas 11 y 12 se denominan flotantes, ya que éstas no se unen al esternón. Las costillas, esternón y sus cartílagos hacen que el tórax sea expandible. El diafragma, por su parte, se encarga de separar el tórax del abdomen. La abertura torácica superior es el espacio u orificio que deja el manubrio con la primera costilla. Una costilla es delgada, plana y en forma de espiral. La cabeza y el tubérculo están en su parte posterior. La parte anterior de la costilla es cóncava para anclarse al cartílago costal. La cara interna de la costilla tiene un canal en el cual van los vasos sanguíneos y nervios intercostales. Las costillas se articulan con las vértebras en 2 puntos con su cabeza y tubérculo. La cabeza tiene 2 caras articulares y se articulan con los cuerpos vertebrales por encima y por debajo y forma la articulación costovertebral. El tubérculo se articula con el proceso transverso de la vértebra y forma la articulación costotransversa. Las 2 articulaciones antes mencionadas son de tipo sinoviales para permitir movimiento en la respiración. Estas articulaciones se unen mediante ligamentos como el ligamento radiado y el ligamento costotransverso superior. La primera costilla es la que más en forma de curva está y también es la que es más ancha. Esta se articula con el manubrio en su parte más ancha. Este cartílago es corto y ancho y casi no permite su movimiento. La primera y segunda costilla solo se mueven hacia arriba y abajo en los movimientos de la respiración. La parte superior del tórax está casi toda rodeada por los músculos del hombro que se originan en las costillas. La clavícula y la escápula se articulan con los huesos del tórax en un solo punto, el cual es el punto más alto del manubrio, formado por la articulación esternoclavicular. La primera costilla es difícil de palpar debido a que ésta está debajo y atrás de la clavícula, y también porque hay mucho músculo delante de ella. La clavícula se articula con su protección sobre la escápula llamada acromión y su forma la articulación acromioclavicular, mientras que la escápula se mantiene unida al cuerpo por músculos. La capa torácica está cubierta por tejido en su interior que es llamado pleura. En el interior del tórax se puede observar el diafragma que forma una división entre el tórax y el abdomen. La cavidad torácica está dividida por el mediastino en 2 cavidades que se extienden desde los cuerpos vertebrales por detrás hasta el esternón enfrente. La membrana pleural forma un revestimiento para la cavidad pleural. La parte más alta de la pleura es conocida como cúpula pleural. Cuando la presión dentro del pecho aumenta, la pleura asciende hasta por encima de la primera costilla. Los músculos involucrados en la inspiración y la expiración. El acto de respirar hacia adentro se denomina inspiración.
El acto de respirar hacia afuera se denomina expiración. Todo el proceso completo se denomina respiración o ventilación. El diafragma es una hoja delgada continua de músculo con fibras que convergen desde toda la circunferencia para insertarse en un tendón plano. Entre la 12ª costilla y el cuerpo de la segunda vértebra lumbar, el diafragma nace en cada lado de la fascia, la cual recubre los dos grandes músculos de la pared abdominal posterior. Existen 3 estructuras que discurren a través del diafragma: el esófago y los 2 vasos sanguíneos principales de la mitad inferior del cuerpo, la vena cava inferior y la aorta descendente. A medida que el diafragma se contrae, las estructuras por debajo del mismo, los contenidos de la parte superior de la cavidad abdominal, son empujados hacia abajo, lo que provoca el amoviamiento de la pared abdominal. Cuando estamos en reposo y respirando tranquilamente, la inspiración es producida casi completamente por el empuje inferior del diafragma con poco o ningún movimiento de las costillas. Los músculos principales que producen la inspiración son los intercostales externos, que conectan cada costilla con su costilla adyacente, y los escalenos, que asisten en la inspiración elevando la primera y segunda costilla. Están los músculos escaleno anterior, músculo escaleno anterior y músculo escaleno posterior. Los músculos que producen el movimiento de expiración son los intercostales internos, que yacen por debajo de los externos, y los músculos de la pared abdominal, que aumenta la presión intraabdominal, empujan el diafragma hacia arriba, empujan las costillas inferiores hacia abajo, asistiendo en la acción de los intercostales internos. La arteria más grande del cuerpo, aorta, se encuentra parcialmente escondida debajo de la pleura. Proviene del ventrículo izquierdo del corazón, discurre hacia abajo, al lado de los cuerpos vertebrales, abandonando el tórax a través del diafragma hacia el interior del abdomen. La aorta torácica, que se sitúa dentro del tórax, tiene 3 partes: la aorta ascendente, el arco y la aorta descendente. Abajo del arco aórtico se encuentra el tronco pulmonar, que se divide en 2 arterias pulmonares, que son las arterias pulmonares izquierdas del cuerpo, que son la vena cava superior e inferior. La vena cava superior se forma a través de las 2 venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda. Esta misma se ubica hacia la derecha de la línea media, por esto la vena brachiocefálica derecha es corta y discurre hacia abajo de forma recta. Al contrario, la izquierda es más larga y discurre oblicuamente. La vena cava superior pasa directamente hacia abajo, entrando en el saco pericárdico. La vena cava superior finaliza en la parte más alta de la aurícula derecha del corazón. La cava inferior transporta toda la sangre de la mitad inferior del cuerpo hacia la aurícula derecha. Entra separadamente de la vena cava superior. La vena ácigo se arquea sobre el bronquio principal derecho y se une a la vena cava superior. La ácigo comienza por debajo del diafragma y discurre hacia arriba al lado derecho de la columna vertebral. Esta recibe sangre de las partes posteriores y laterales de la pared torácica. El nervio frénico es el nervio sensitivo y motor del diafragma. Discurre frente al músculo escaleno anterior. Por otro lado, el nervio vago provee la inervación parasimpática a todos los órganos del tórax y del abdomen. Para observarlo se retira la vena yugular interna. Ambos nervios se originan en el cuello y discurren hacia abajo por el mediastino y atraviesan el diafragma. Los nervios intercostales son la continuación directa del ramo anterior de los nervios espinales torácicos. Estos aportan inervación motora a los músculos intercostales e inervación sensitiva a la caja torácica. Los senos se extienden desde la segunda hacia la sexta costilla y del lado del borde del esternón hacia la línea media axilar. La mama consiste en su mayoría de tejido adiposo. Se localiza justo enfrente de la fascia que cubre el músculo pectoral mayor. Por debajo de la areola, los conductos galactóferos convergen en sus aberturas separados en el pezón.